Vamos a buscar el libro del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos. Y en Marcos del Nuevo Testamento, por favor, vamos a estar en el capítulo 1 de San Marcos. Por favor. ¿Listos? Ya lo tenemos. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 y del 1 al 8 voy a leer en esta tarde y vamos a comenzar entonces. Voy a comenzar con la lectura bíblica, me siguen con su vista, dice así Marcos 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Hasta ahí vamos a leer. Ahí está en Marcos, estamos en Marcos. Voy a orar para comenzar. Padre, pedimos que su Santo Espíritu, Señor, toque nuestras vidas y nos ayude a escuchar su palabra. Bendiga el mensaje de esta tarde. Bendiga a los que van a mirar este video. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. El título en esta tarde, el título lo he titulado El Mensajero de Jesús. El Mensajero de Jesús. Y voy a basarme en la lectura de San Marcos. La lectura que leí, Marcos capítulo 1 del 1 al 8, y vamos a comenzar con nuestro servicio de esta tarde, el mensajero de Jesús. Y voy a comenzar con dos preguntas más primeramente. ¿Alguna vez se ha sentido motivado a dar un mensaje a alguien, como a darle un mensaje de parte de Dios a alguna persona, algún familiar, algún amigo, X cosa? ¿Alguna vez se ha sentido usted así motivado a dar un mensaje a él o a ella? Creo que Dios necesita, o cree, la otra pregunta es, ¿cree que Dios necesita mandarle un mensaje a usted? Esas son dos preguntas. Con esas dos preguntas en mente vamos a comenzar. Pues déjeme decirle que Dios está interesado en nosotros. Por eso Él ha mandado mensajes desde el principio. Puso a su mensajero. Aquí está hablando Marcos, está hablando de Juan como mensajero para preparar el camino del Señor. Dios está interesado en enviar mensajeros sin importar cuántos sean, o con tal de que la gente conozca al Señor, con tal de que la gente no se pierda, con tal de que el mundo no se pierda. Por eso el Señor desde el principio Él ha estado advirtiendo a la gente. Desde el principio Dios ha estado enviando mensajeros a la gente para que no se pierdan. En toda la historia bíblica Dios ha enviado mensajeros a este mundo. Dios siempre
ha mandado mensajeros porque Dios no quiere que nadie perezca. Dios siempre ha enviado mensajeros a su pueblo Israel. Dios siempre ha enviado mensajeros a su iglesia. Dios ha usado, a través de la historia bíblica, Dios ha usado profetas, maestros. En aquel tiempo usaba profetas y para que llevaran un mensaje a X nación. Dios usaba profetas para enviarlos a Israel. Y así sucesivamente Dios ha enviado, ha levantado pastores, maestros a sus iglesias, a las iglesias, para predicar el evangelio a la gente. Porque el deseo de Dios es que nadie perezca, que todos sean salvos. Todos estos que Dios ha enviado, todos estos tienen un propósito: preparar el camino del Señor, como dice Juan aquí, como dice Marcos aquí en la lectura que leímos. El propósito es preparar el camino del Señor. Debemos prepararnos para la venida del Señor. En el tiempo de Jesús se anunciaba. Ahí Marcos usa la profecía de Isaías. Dice como está escrito, ahí si vamos al verso 2, dice como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Se está refiriendo aquí Marcos, hablando de Isaías, se está refiriendo a Juan como el mensajero. Debemos prepararnos para la venida del Señor. Su palabra dice que Cristo viene otra vez. Él ya vino una vez. Aquí cuando las palabras que está diciendo Isaías, está diciendo, si no me equivoco, son como 700 años antes de que viniera Cristo por primera vez. Antes de que viniera Cristo, Isaías profetizó que Dios enviaría a un mensajero delante para preparar el camino del Señor. Su palabra dice que Cristo viene otra vez. Por tanto, debemos de estar preparados. Ahí el interés de Juan, allá en el desierto, dice que él predicaba. Ahí el texto que leímos, Juan predicaba en el desierto. Y dice que mucha gente, que toda Judea y Jerusalén venían a él para ser bautizados, a escuchar la palabra de Dios, porque Juan dice que predicaba en el desierto. Juan no era cualquier persona. Juan era una persona enviada de Dios para preparar el camino del Señor. Y así vamos, y con esto en mente vamos a comenzar con nuestro primer punto. El primer punto es: el mensaje era sencillo. Y vamos a ver por qué era sencillo. Era muy importante el mensaje porque venía de Dios, pero era muy sencillo por parte de quien lo predicaba. Dice la palabra de Dios ahí, si vamos a nuestro, ahí el verso 3, dice: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí está hablando de Juan el Bautista. El nombre del mensajero, ahí dice la escritura en el verso 4 que se llamaba Juan. La lectura que estamos leyendo está en Marcos capítulo 1. Entonces el mensajero dice que se llamaba Juan, el que preparaba el camino del Mesías. Hace 2000 años Dios envió, antes de enviar a Jesús a este mundo, envió un mensajero que hablara de él. Juan significa favorable. Es favorable escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál era el mensaje de él? Bueno, el mensaje de él es un llamado al arrepentimiento. Ahí lo vemos nosotros en el verso 4, en el verso 5. Dice que en el verso 3, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor. Era el mensaje era
un llamado al arrepentimiento, preparar el camino para el Señor. ¿Arrepentimiento de qué? Arrepentimiento del pecado. Un cambio de manera de vivir. Dice ahí nuestro texto que venían, dice que de toda Judea, ahí el verso 6, dice, el verso 5 dice, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Estaban ellos arrepentidos, eran bautizados. Ellos confesaban sus pecados. Estaban preparándose para la venida del Señor. Por eso vino Juan, para preparar a los hombres para la venida del Mesías. Era el mensajero, es el mensajero del Señor, para la venida del Hijo de Dios, para la venida del Salvador. Un Salvador venía a este mundo a librarnos de la condenación, especialmente del pecado. Y ahí estaba el mensajero predicando en el desierto, dice. El único requisito es creer, aceptar a Cristo en su corazón y ser bautizados. Ese es el único requisito que vemos aquí, es creer y aceptar a Cristo en nuestro corazón y ser bautizados. Es importante saber que para bautizarse es necesario el arrepentimiento de nuestros pecados. Si vamos allá a nuestro texto una vez más, el verso 5, y salían a él todas las provincias de Judea, de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Y luego la última parte dice, confesando sus pecados. Tiene que haber un arrepentimiento. Para nosotros, para estar preparados delante del Señor, tenemos que tener arrepentimiento en nuestras vidas, confesar nuestros pecados, apartarnos de nuestros pecados. El punto número 2 es el resultado del mensajero fue grande. Ahí en el verso 5 vemos los resultados del mensajero, hablando de Juan. Ya lo leí, lo voy a leer una vez más. Y salían a él toda la provincia de Judea y de todos los de Jerusalén, y eran bautizados. Dio resultados el mensaje, porque ese era el plan divino de Dios. Dios estaba obrando ahí. Necesitamos nosotros tener ese llamado para predicar, para llevar el mensaje del Señor. Dice la escritura ahí que enseguida se bautizaban. Dice que mucha gente venía a escuchar y enseguida eran bautizados. Todos los que eran bautizados, dice la escritura ahí en el último verso, dice que confesaban sus pecados delante de Dios. Confesaban sus pecados delante de Dios, dice la palabra de Dios ahí en el verso 5. Todos los que creyeron eran perdonados. Todo aquel que confiesa sus pecados y se aparta es perdonado, dice la palabra de Dios. Y vamos ahí al libro de Proverbios, ahí más para atrásito, está después de Salmos, ahí en Proverbios, el capítulo 28. Por favor, capítulo 28, voy a leer el verso 13. Dice así, Proverbios 28, verso 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay un punto muy importante aquí. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero más que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En pocas palabras, si nos arrepentimos de nuestros pecados y confesamos, no somos salvos por eso. Somos salvos porque dice que alcanzamos misericordia. Es la última parte que dice el texto.
Dice, si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, alcanzaremos misericordia. Es la gracia del Señor. Por la gracia del Señor envió a Juan a preparar el camino de la venida del Mesías. El mensaje de Juan fue todo un éxito. Si vemos ahí el verso 5, el mensaje de Juan fue todo un éxito. Con el mensaje de Juan, mucha gente fue salva. Ahí vemos, dice que todas las provincias de Judea y Jerusalén venían a él para escuchar la palabra del Señor. Después de Juan, Dios levantó muchos maestros, pastores, para seguir salvando más personas, para seguir salvando a la gente. Porque el Señor, el plan de Dios, Dios es bueno. Dios no quiere que nadie que nadie se pierda, que todos sean salvos. Por eso Él ha enviado, desde el principio, Él ha estado enviando mensajeros a predicar la palabra de Dios, a predicar el Evangelio en todos lugares. Pablo fue uno de los que más escribió en la Biblia, de los que más se escribió en la Biblia. Fue uno de los que más llevó el Evangelio a muchos lugares. Fue el que más llevó el Evangelio, el que más trabajó. Después de Juan, Dios ha levantado y sigue levantando personas. Y déjeme decirle que el mensaje de Juan todavía sigue salvando vidas hasta el día de hoy. Nosotros lo estamos leyendo. Hay pastores que leen esta escritura. Hay personas que son salvas. Escuchan el mensaje, preparan su corazón, preparan el camino para la venida del Señor. Debemos de estar listos, preparados para cuando el Señor venga. Hay muchas cosas que están ocurriendo hoy en este mundo que son increíbles, pero están escritas en la Biblia que van a suceder. La venida del Señor está cerca, hermanos. La venida del Señor está cerca. Necesitamos nosotros estar preparados. Necesitamos escuchar el mensaje de Dios. Necesitamos escuchar los mensajeros del Señor. ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿De qué nos quieren advertir? No debemos de vivir así nada más al ahí se va, porque el tiempo está cerca. El Señor viene pronto. Estamos viendo muchas profecías cumplidas que se están cumpliendo. Debemos de estar preparados nosotros. Así como las provincias allá de Judea, de Jerusalén, dice que venían a escuchar el mensaje de Juan. Venían a escuchar al mensajero de Dios. Y dice que confesaban sus pecados a Dios y eran bautizados en el río Jordán. El tercer punto es el mensaje era que venía tras él alguien más poderoso. Si vamos ahí a nuestro texto, al verso 6, voy a leer del 6 al 8, dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Ahí está hablando, ahí está reconociendo su humildad de Juan. Él está diciendo: viene uno más poderoso que yo. Yo los bautizo solamente con agua, pero el que viene detrás, o el que viene después de mí, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan era un hombre común y humilde, tal como lo dice el verso 6. Dice que él estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor. No tenía una corbata, no tenía un chaleco, no tenía mucho menos tampoco no tenía nada, cosas lujosas.
Él era una persona humilde, pero era una persona que obedecía al Señor. Él llevó el mensaje que Dios quería que llegara a Judea y Jerusalén. Y este mensaje se ha predicado por todos los rincones de este mundo, no solamente en Judea y Jerusalén. A través de las redes sociales puede llegar este mensaje. Muchos pastores han predicado de este mensajero y han llevado el mensaje hasta los rincones del mundo entero. Tenía un cinto, dice la escritura, que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Comía langostas y miel del campo. El mensaje era dirigido a la gente para que siguiera a Jesús. Ese era el plan, ese era el mensaje que Juan traía. Ese era el mensaje que Dios le había dado a Juan. Preparar a las personas para la venida del Mesías. El Mesías estaba cerca, pero la gente no estaba preparada, la gente no estaba advertida, la gente necesitaba escuchar el mensaje, la gente necesitaba arrepentirse de sus pecados, obedecer, y la gente tenía que estar preparada. Si alguno es dirigido a seguir a otra persona, fracasa. Pero si eres dirigido a seguir a Jesús, déjame decirte que vivirás para siempre y no vas a tener ningún fracaso. La pregunta es, ¿a quién estamos siguiendo nosotros? ¿A quién estamos siguiendo nosotros? ¿A un predicador? ¿A un pastor? ¿O estamos siguiendo a un apóstol? ¿A un profeta? ¿O estamos siguiendo solamente una doctrina? O mejor dicho, una religión. ¿Qué estamos nosotros siguiendo? Lo que Juan nos enseña en esta escritura o a través de esta escritura es que tengamos una relación personal con Jesús. Debemos de tener una relación personal con el Señor en oración todos los días. Debemos de estar preparados porque el Señor viene otra vez, dice su palabra, y viene muy pronto. La venida está cerca. He escuchado yo noticias de que ya están a punto de construir el tercer templo. La palabra de Dios dice que cuando el templo hay una profecía que el templo va a ser construido una vez más, el tercer templo. Y ahí es donde comienza, ahí es una profecía más que se cumple y estamos cada vez más cerca de la venida del Señor. Necesitamos nosotros escuchar el mensaje. Necesitamos escuchar los mensajeros. Necesitamos estar preparados. El Señor no nos defrauda. Él es fiel, sus promesas son verdaderas. Con Jesús nunca seremos defraudados. Como les dije al principio, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y perdón de nuestros pecados. Debemos de estar preparados porque si estamos viviendo como hemos estado viviendo todo el tiempo, pues no va a haber ningún cambio. Va a venir el Señor y nosotros ni siquiera nos cuenta nos vamos a dar. Necesitamos estar preparados para escuchar su voz. Dice su palabra que cuando venga el Señor, que todo el que escuche su voz, dice que será resucitado. Necesitamos nosotros escuchar al Señor. Si no queremos escucharlo ahorita, mucho menos lo vamos a escuchar cuando ya no estemos aquí. Hay otra cosa muy importante ya para concluir. Otra cosa que Juan dijo, o que notamos aquí en el verso que leímos, en el texto que leímos, otra cosa que es muy importante es que todos eran bautizados. Ahí si vamos al verso 4, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Si yo me pongo a pensar, cuando el Señor se fue
para el cielo, cuando fue tomado al cielo, ahí en el Monte de los Olivos, las últimas palabras que dijo ahí en Mateo 20:28, dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones y predicar el Evangelio. Debemos nosotros, eso es un mensaje que nos dio el Señor antes de partir. Vayan y predicar el Evangelio a todas las naciones. Ahora nosotros tenemos una herramienta muy importante que son las redes sociales. Podemos llegar a cualquier rincón. El otro día me mandó un mensaje un señor que estaba por allá en un rancho, allá en una sierra, allá muy, como por allá para Perú, me parece que era, pero era un rancho. Dice que apenas agarraba su internet, pero dice que estaba escuchando el mensaje. Ahí me dio mucha emoción porque digo, qué bendición, ¿verdad? Ser un mensajero del Señor. Debemos de ser mensajeros del Señor y sobre todo debemos de escuchar la palabra de Dios, atender al mensaje, a lo que el Señor quiere de nosotros que cambiemos. También dice Juan que él bautizaba con agua en el desierto, en el río Jordán, pero dice que el que viene, que es más poderoso que yo, él os bautizará con el Espíritu Santo. Es importante nosotros que hemos escuchado y aceptado a Cristo como nuestro Salvador, es importante obedecer a lo que sigue, ser bautizados. Debemos de ser bautizados, así como está diciendo Juan. Tenemos que ser bautizados y también y después seremos bautizados con el Espíritu Santo. Si usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, es un candidato para ser bautizado. Ya puede bautizarse con agua. Es un mandamiento del Señor, ser bautizados. Y como sus hijos, o como que estamos nosotros obedeciendo al mensaje, debemos nosotros de obedecer a lo que el Señor nos dice. Ya voy a concluir con esto, pero les animo, hermanos, a seguir al Señor, a seguir con la obediencia. Más que nada los tiempos están muy difíciles. Cada vez nos acercamos más a la venida del Señor y tenemos que estar preparados. La gente no venía nada más por emoción a escuchar a Juan. La gente venía porque estaba arrepentida realmente. Ellos creyeron a Juan, ellos creyeron que venía el Mesías y lo vieron, vivieron con él, vieron sus milagros, vieron todo lo que hizo lo que hizo Jesús, lo que hizo el Mesías. Ellos vieron todo eso. Si nosotros obedecemos a lo que el Señor nos dice, nosotros vamos a ver a nuestro Señor cuando Él venga una vez más. La Biblia dice que Él va a venir. Él pronto vendrá. Vamos a orar para concluir y ya con esto vamos a terminar con nuestra predicación de esta tarde.